¿Cómo ve Melanio lo que está pasando en el mundo, amigo? ¿Cómo Hola estás? Sergio, bien, ¿y tú? Bien, muy bien, hermano. Te escucho Me perfecto hoy. alegra. Hoy, hoy me escucha perfecto. Porque es que a veces no sé, la señal como que no, Sí, no, sí. no. Como que no da la talla, Sí, como que no da la talla. los análisis de Melania son de Narnia. ¿Cómo así? Son de Narnia. O sea, no sé, hermano, de El, verdad que qué cómico, ¿ah? El país Eres muy ilusionista. Ok, sí. interesante. Vamos a ver. Déjame quitar un ratito los comentarios para que des un argumento de eso. ¿Por qué eres muy... eh, piensas que todo va bien en el año? Ah, no sé si, no, Mira, no sé qué vienen esos comentarios. De repente, en algún momento hiciste un comentario en particular, pero bueno, pero me gustaría escucharte, pues. mira, no sé qué, habría que preguntarle a la que se refiere, de que mis análisis No, vienen de Narnia. no es que O, se o refiere. son sobre Narnia. Lo que pasa es que yo creo que utilizan ese término para hablar de un escenario ficticio, ¿no? De que lo que uno analiza, de lo que uno dice en pantalla es basado en una ilusión que uno Ajá. tiene y no en los hechos. Lo que pasa es que a la gente le cuesta a veces aceptar la realidad de lo que está pasando. Cuando uno se sienta a analizar lo que está sucediendo en Venezuela, uno lo hace basado en las noticias que están en este momento en desarrollo, lo que va pasando tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, pero que tiene relación con nuestro país, y uno va armando esas piezas. Pero, a ver, hay personas que no están de acuerdo porque hay personas que lo que necesitan es que le reafirmen Ajá. lo que ellos piensan. Y a veces la situación no va de la mano con las ilusiones de los demás o con la propaganda que se han tragado. Entonces yo puedo entender que a veces le digan a uno que uno hace análisis de Narnia, de un país que no existe, de un mundo que no existe, ¿no? Ok, vamos a tratar de entonces hacer un análisis de lo que está pasando hoy día en Venezuela, sobre todo, ¿no? Porque siempre tocamos el tema Venezuela. ¿Qué ocurre hoy día cuando tenemos a un régimen que está anclado en el poder, cuando tenemos a un presidente legítimo dando vueltas por diversas partes del mundo, cuando tenemos una líder de la oposición que está escondida, clandestina? ¿Qué se vislumbra, crees tú, para Venezuela en los próximos meses, tomando en cuenta toda esta situación que te acabo de describir, Melania? Tenemos un escenario que no es muy favorable ni para la oposición ni para el régimen de Nicolás Maduro. Y si nos vamos al espectro más macro, ni para los venezolanos en general, tanto los que están dentro del país como los que estamos fuera de él. Hay muchas situaciones sucediendo al mismo tiempo que no nos dejan realmente indicar para dónde va todo esto. Por ejemplo, tenemos el anuncio de Homeland Security de los Estados Unidos de eliminar el TPS de 2023. Que eso es importante recalcar que es el del 2023 y no el del 2021. Porque, ¿qué coincide con el 2023? Que el gobierno de Joe Biden otorgó el parol humanitario y las personas que podían entrar a través de la aplicación CBP One, que una vez que entraron con estos mecanismos a los Estados Unidos, pudieron aplicar al TPS. Entonces, si el gobierno de Donald Trump quiere aplicar una deportación a este grupo específico de venezolanos, tiene que quitarle la protección del TPS. Pero ¿bajo qué argumento lo hace? Bajo el argumento de que Venezuela se arregló. Al mismo tiempo, tienes al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en una gira por Latinoamérica, donde lo que ha hecho es darle golpe tras golpe tras golpe al régimen de Nicolás Maduro. No solamente catalogándolo como una dictadura, sino como una dictadura terrorista, porque trabaja con Irán, con Hamas y con Hezbollah. En ese mismo camino agarra y oficializa la confiscación de un avión que era utilizado prácticamente para viajes particulares por los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge y toda su dinastía. Tan así que hay un log de viaje de que fueron en el 2020, el 14 de febrero, a Tulum. Imagínate tú.
Entonces, bueno, le pega con la confiscación del avión y lo hace público, así con todo el show que eso significó en República Dominicana, ¿sabes? La etiqueta en la puerta y el mensaje tan duro que le da a cualquiera que quiera colaborar de alguna manera con el régimen de Maduro para movilizarse, para estadía, etcétera, que cualquier cosa que toque un sancionado es confiscable, porque ese es el mensaje que te están mandando. Entonces, por un lado, tenemos Homeland Security diciéndonos que Venezuela se arregló, pero por el otro lado tenemos el secretario de Estado diciéndonos que Venezuela es una dictadura terrorista. Entonces, ¿cómo se compagina eso? Por eso te digo, es muy difícil a veces leer cómo va la situación. Como bien tú lo describiste al principio de la pregunta o de la conversación, tenemos a María Corina en la clandestinidad. Tenemos a Edmundo González haciendo lo que puede alrededor del mundo, tratando de levantar voluntades. ¿Cómo se traduce eso en la transición a la democracia, en la transición del poder en Venezuela? No está claro, no se No, lee. Entonces, a veces, es lo que yo te digo, a veces cuando uno conversa de esto en el noticiero, lo conversa aquí, a muchas personas le puede parecer que uno habla de un país imaginario, pero es que cómo tú realmente trazas una línea transversal entre cosas tan contradictorias entre sí. Por claro. un lado, tenemos una fuerza democrática de la oposición que está haciendo todo y más para que la transición suceda, pero cuando tú analizas las condiciones en las cuales lo están haciendo, evidentemente no apuntan a que eso vaya a pasar en un tiempo pronto. Tienes el gobierno de los Estados Unidos que por un lado le está dando palo y palo a los venezolanos, pero por el otro también le está dando palo y palo al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo se traduce en que eso va a ayudar a la transición democrática? Tampoco se traduce. Lo que podemos hacer es ir analizando cómo estas acciones nos van afectando en el tiempo, en el momento, perdón, para tratar de ver cómo afectan en el tiempo. Pero eso es muy... Ya hay veces que caen en la especulación, ¿no? Sí, afectan en el tiempo y también afectan sin duda alguna el aspecto moral, el aspecto anímico incluso de las personas, ¿no? De hecho, ya he visto comentarios, muchos comentarios en contra de María Corina, de todo el trabajo que ha venido realizando durante tantos años. Porque, no sé, te consulto, ¿crees tú que el venezolano es muy efectista, le gusta como que las cosas de un día para otro? Yo no sé, no sé si Bueno, es somos que los yo no sé si de un día venezolanos. para otro, lo que pasa es que también son muchos años esperando, entonces como que se genera siempre mucha expectativa de algo y al final, wow, al desmoronarse, inmediatamente pues le caen encima, como ocurrió con Leopoldo, con Capriles, con Guaidó y pues también pudiera ocurrir con María Colina. Mira, no sé si es el venezolano. Yo te voy a hablar de mi experiencia con respecto al tema de Venezuela. Ok, Antes de yo involucrarme directamente con el activismo, con la defensa de los derechos humanos y utilizar mi periodismo en pro de la democracia, en pro de la lucha, salir a las calles, en todo lo que he participado durante los años. Antes de eso, yo en lo personal, Melanio Escobar, no estoy hablando por nadie, yo estaba muy frustrado, Sergio. O sea, le lanzaba a Leopoldo, le lanzaba a María Corina, estaba bravo con los políticos. ¿Por qué no nos sacan de esto? Oye, cuando yo empecé a involucrarme, de verdad, y empezar a trabajar en organizaciones, yo empecé a trabajar con una organización que se llama Civilis, Derechos Humanos, y empecé a apoyarlos a ellos en las comunicaciones y a dar talleres, o sea, antes de yo tener mi propia organización y empezar yo a dirigir movimientos de activismo, ¿no? Yo estaba muy frustrado cuando empecé en eso y me di cuenta de lo difícil que era la tarea de poder de alguna manera contrarrestar el golpe de un régimen dictatorial que lo que quiere es a las personas reducidas en la más mínima expresión para ellos poder controlarlos totalmente. Ahí yo empecé a drenar mi frustración. ¿En qué sentido? Ya yo sentía que estaba apoyando en algo, que estaba haciendo algo más que quejarme y empecé a comprender un poco más el papel que han jugado líderes políticos a lo largo de los años. Y eso para bien y para mal. Hay algunos que merecen la torta que les cae y hay otros que no la merecen. Ahora, yo no creo que el venezolano quiera inmediatez. Lo que yo creo es que la política, en general, todo es política, o sea, tanto el activismo como derechos humanos, como el periodismo, como el ejercicio dentro del activismo político, como un partido, etcétera. Entonces, política yo creo que es muy ingrata. Yo creo que claro. es muy ingrata. Si tú llegas a lograr algo
eres Dios. Si fallas, eres una basura. Sí, Eres una basura y además te queremos muerto y después de muerto te vamos a bailar en la tumba. sí, Entonces, así es la opinión pública. La opinión pública es implacable. Adicionalmente, Sergio, el Internet tiene algo que no lo tiene la vida real, que es que le da la percepción al que está detrás del celular, de la pantalla, de que puede decir lo que quiera porque lo está diciendo en un teléfono. claro, Pero a mí nunca en la vida me ha parado nadie en la calle, en la vida, ni en Venezuela, ni aquí en los Estados Unidos, ni en ninguno de los 20 y pico de países en los que he dado conferencias, me ha parado para decirme un insulto. ¿Me entiendes? Todo lo contrario, si en la vez que me hayan parado en la calle ha sido para saludarme, para decir que ven un video o lo que sea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En Internet todo el mundo es guapo y suelta las frustraciones olvidándose de que detrás de la pantallita hay un ser humano que las lee. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, las frustraciones las soltamos en Internet y son frustraciones válidas. Yo no estoy diciendo que sean inválidas. claro. Lo que yo estoy diciendo es que son sentimientos válidos, pero que los expresamos de una manera que no realmente no medimos cómo la estamos direccionando. Yo esa frustración en su momento la expresé de la misma manera también. Le escribí a Leopoldo, no fallaste, qué sé yo, cualquier estupidez. Cuando yo O sea empecé, que quizás ahorita María Corina estará recibiendo también ahora estos comentarios en su contra. ¿Puede ser? ¿Es factible? Lo digo porque los he leído, ya me han escrito muchos, ¿no? A mí, como si uno fuera, no sé, el vocero de María Corina. Pero no me importa, yo igualmente lo recibo. Pero te pregunto, te consulto, Melanie. sí, por supuesto, yo he leído en internet un cambio de tono con respecto a María Corina, donde la opinión pública la sigue elevando, por un lado, ¿no? La sigue aplaudiendo, la sigue apoyando, y por otro lado le da Sí, garrote. Pero eso no es de gratis, eso va no, más no. allá eso va más allá de la frustración y de lo que pueda sentir cada venezolano con respecto a lo que ha pasado, lo que se ha prometido, lo que se ha anunciado y lo que no se ha cumplido, lo que sí que se... Eso va más allá. También hay toda una maquinaria desde el Estado constantemente desacreditando a cualquiera que tenga el mínimo de liderazgo político y social que esté promoviendo la democracia en Venezuela. Nos pasa a los periodistas, les pasa a los activistas de derechos humanos, les pasa a las ONG, les pasa a los políticos. Y a María Corina no es la excepción. No. Tienes a todos los propagandistas, tienes a todo un régimen con todo su aparato, canales del Estado, inclusive canales del Estado colombiano, haciéndole eco a los propagandistas del régimen de Nicolás Maduro para manchar la imagen de los líderes opositores, de las personas que están trabajando por la democracia. ¿Para qué? Para desviar la mirada de tantos años de corrupción, de que se robaron una elección el 28 de julio y ellos poder continuar con su plan de pasar la página con las elecciones de abril. Así de sencillo. Quieren desacreditar a todos los que se le han enfrentado. Y eso lo han hecho también, ahorita que lo preguntan acá, eso también lo han hecho con el tema de la USAID. Hermano, yo se lo vuelvo a decir, yo pasé, a mí me da risa porque el guión que le han dado al el chavismo, no solamente a sus propagandistas, a sus trolls y a sus comandos digitales, sino que le han sembrado a la ciudadanía, es el cuento de la USAID. La USAID, todo el mundo robó de la USAID, porque aparentemente la narrativa es que la USAID era básicamente un pote de dinero donde la gente iba y se lo robaba. Y eso no es así, eso es una narrativa falsa. Voy a aprovechar este espacio para explicarle a una parte más grande de la audiencia algo que he venido diciendo durante toda la semana en mis espacios, que son un poquito más pequeños, pero yo les explico. La USAID, los países desarrollados crean fondos para los países en desarrollo. ¿Para qué? Para que los alcancen, entre comillas, en la carrera del desarrollo, valga la redundancia. Estos fondos los tiene Estados Unidos a través de la USAID. Los Estados Unidos, al ser la primera potencia del planeta, es la que más aporta fondos al desarrollo global. El 40% de los fondos
humanitarios del planeta los daba la USAID, pero también lo hace el gobierno de Canadá, lo hace el gobierno de Francia, de Alemania, la Unión Europea como organización, etcétera, etcétera, etcétera. El otro 60% lo hacen todos estos países y todas estas coaliciones desde Europa. Chévere. Estos proyectos humanitarios tienen una gran diferencia a la caridad, que por eso que la gente se confunde y compra muchos discursos y no entiende cómo funciona. Una cosa son proyectos humanitarios para el desarrollo de la democracia, para promover los derechos humanos o defenderlos, para la libertad de expresión. Y otra cosa es caridad, porque la gente escucha, bueno, dieron tanta cantidad de millones para los migrantes en Colombia y yo pasé la frontera y a mí nadie me dio $100. No, porque no, el proyecto no es para repartir $100 Es en todos los que que los cruzan la migrantes, frontera. claro, el proyecto es para, precisamente, el dinero es para dárselo a organizaciones que trabajan a favor de los migrantes, ¿correcto? Que trabajan a favor de los migrantes, por ejemplo, y ni siquiera organizaciones solamente, Sergio, porque ¿qué pasa? Sobre todo con el tema de la migración, que ha sido uno de los más sonados, el tema de la ayuda humanitaria, esa plata va a las alcaldías, al gobierno que controla en el país la frontera, puede ser Brasil, puede ser Colombia, en el caso de los venezolanos. ¿Para qué? Para tener más agentes de migración. Por ejemplo, cuando sucedió el pare de USAID, los primeros días, Migración Colombia tuvo que despedir a 200 funcionarios que trabajaban exclusivamente procesando venezolanos en la frontera. Es decir, es tanto el flujo migratorio que los propios empleados que tenía Migración Colombia no se daban abasto y tuvieron que solicitar a la USAID presupuesto para pagarle a 200 personas exclusivas para los venezolanos. Entonces, es verdad, a ti nadie te está repartiendo $100, pero tienes 200 funcionarios que están procesando a las personas de una manera más rápida y eficiente para que puedan continuar su tránsito de un país a otro. Eso es atención al migrante. Por eso les digo, hagan la diferencia entre lo que es atención humanitaria, ayuda humanitaria y caridad. Caridad es que tú quieras regalar tu dinero, viene una persona, te pide en la calle, tú le das $20, $10, $5, $1. Es otra cosa. Ya que estás hablando de este tema, Melanio, ¿y qué ha pasado en todo caso con ese dinero que habría otorgado la USAID a los políticos venezolanos? Que es la crítica que se ha hecho últimamente, sobre todo, o por lo menos es lo que ha salido de que supuestamente, o sea, yo estoy al tanto de la información, pero quiero que la expliques tú. ¿Qué ha ocurrido con ese dinero? ¿Realmente fue entregado dinero de USAID a los políticos venezolanos, por ejemplo, en los que tuvieron o formaron parte del gobierno interino? Hasta el día de hoy, lunes, no hay ningún tipo de información oficial, ni de USAID, ni del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ni el IRS, ni de DOGE, esta coalición que armó Elon Musk para hacer la intervención a la USAID, que haga ningún tipo de referencia a Venezuela y al gobierno interino, ni a los políticos venezolanos de haber recibido nada. Antes de la intervención de Doge, la misma USAID había dicho públicamente y publicado, valga la redundancia, los informes que certificaban cómo fue la distribución de los fondos asignados a Venezuela, qué organizaciones lo manejaron, en qué los utilizaron, y de eso se rinden cuentas. No vayan Claro. a creer que los Estados Unidos no saben a quién le dan tanta plata y en qué se gasta, ¿no? Ojo, esto no estoy metiendo las manos en el fuego por nadie, pero oficialmente no hay ninguna información que diga lo contrario. Entonces, ¿de dónde sale la versión de que estos políticos se robaron el dinero y que entonces se están haciendo de las suyas en Estados Unidos con esa plata? Del régimen de Nicolás Maduro. El régimen de Nicolás Maduro está haciendo fiesta en estos momentos con la Pero yo he intervención de la visto USA. esa información en otros medios que no son del régimen. ¿Como cuál? Otros, en colegas incluso, colegas que hacen trabajo como el mío, donde hablan del tema, por ejemplo. No, no, te lo comento, o sea, o sea, yo sé muy bien cuál es la información. O sea, que entonces están siguiéndole, ¿crees tú que hay personas que le siguen el juego del régimen y se dejan llevar
por el régimen para criticar a quienes formaron parte incluso en este mismo saco también han caído porque han también incluido a María Corina y a Edmundo, por ejemplo. Mira, yo no sé si es que le están haciendo el juego al régimen de retruque, pero aquí hay un tema que es trending, esto lo que todo el mundo quiere escuchar, por eso yo lo decía, yo estuve, sí, mira hermano, a mí me comentan, me ponen 5 comentarios en un video y el quinto, el sexto es, habla de la USAID, pero son gente que no me sigue, gente que no ve mi contenido porque pasé toda la semana pasada hablando no solamente de la USAID, recomendé un video de Julio Coco que está buenísimo de sobre cómo funciona la USAID. Lo que pasa es que no estoy diciendo lo que ellos quieren que uno diga, que es que esta gente se robó la plata, que no hay pruebas. Claro. Sí, y lo dicho al aire muchas veces, el día que oficialmente haya una investigación, haya una acusación, se revele un informe que demuestre que esos fondos fueron desviados, voy a ser el primero en hacer escrutinio y hacer la denuncia, como he denunciado la corrupción del régimen en todos mis espacios. Eso no hay duda. Pero al sol de hoy no lo hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si algunos colegas se han pegado, si algunos medios de comunicación se han pegado en la narrativa del régimen, es porque están cazando el clic del momento. Claro, claro. Están buscando esa vista, como dices tú, ¿no? Esos views y esos likes, quizás, ¿no? Claro, Claro, sí. claro, claro. Están cazando Porque no hay la nada audiencia. no hay nada que confirme que realmente alguien de manera personal tomó dinero de allí. Por ejemplo, hay un bulo que está corriendo que es que el FBI tiene abierta una investigación en contra de Juan Guaidó. Eso es algo que es falso. No Sí. hay una investigación por parte del FBI que esté investigando ni a Juan Guaidó ni a Carlos Vecchio. Por más que mucha gente pueda querer dentro de su frustración o dentro de sus deseos o el régimen de Nicolás Maduro así lo desee, no está pasando. Si llega a pasar, se va a conocer. No, o sea, Ah, no, no. totalmente, estoy de acuerdo contigo, claro, por supuesto. Yo lo he comentado aquí también. Cuando se informe de que tal y tal persona recibió o no dinero y lo usó de manera equivocada, pues lo diremos. Pero hasta tanto, yo no sé, por eso digo, yo hasta que no vea realmente una investigación o los resultados de la investigación, ¿para qué hablar del tema? A mí también me dice, ¿por qué no hablas del tema? ¿Pero qué voy a hablar? ¿Qué voy a Pero es que decir? O sea, precisamente eso. Entonces, todos los días he tenido que estar repitiendo un poco y explicando ya. también cómo funciona el tema de la cooperación internacional, que Ojo, y además, no se trata de en- esconderle a nada a nadie, porque esa es otra, porque yo no protejo a nadie, a mí no tengo ni por qué proteger ni nada, o sea, es mi trabajo y a la hora de investigar, investigo, y a la hora de dar a conocer una información, la digo, y caiga quien caiga, a mí no me importa, o sea, yo no le debo nada absolutamente a nadie. Entonces, al final, bueno, pero tú sabes, esto genera pues siempre este tipo de comentarios y de versiones que no tienen base, ¿no? yo lo que le digo a la gente es, tómense un segundo cuando ustedes lean una noticia, vean quién la está diciendo, cómo la está diciendo y de dónde vienen las fuentes. Por ejemplo, hay un canal que se llama creo que se llama RCTV o RT o RTCB. No, yo sé cuál es el colombiano, el canal El colombiano. colombiano, que es el BTV de Petro. Es el Sí. BTV de Petro y es una filial de Telesur. Entonces, ellos se lanzan unos reportajes de 6 minutos acusando directamente al gobierno interino, a Juan Guaidó, Carlos Vecchio, que gracias a imagínate en la locura, gracias a un informe compartido en la red social X, hemos descubierto todo eso. ¿Cuál es el informe? ¿Quién compartió el informe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni siquiera ponen las páginas del informe, ni cuál es la fuente, sino es un video de 6 minutos de pura propaganda donde se le acusa sin pruebas a todos estos políticos de haberse robado una billonada. Además que no es que tres lochas, es que estamos hablando de billones de dólares. ¿Tú crees que de verdad si los Estados Unidos les hubiesen robado millones de dólares de manera descarada, estuviesen estas personas aquí haciendo parte de reuniones? Porque, además, está claro, Miguel Pizarro y David Smolaki estuvieron hace 3 semanas en la oficina oval de la Casa Blanca con Joe Biden, hace 4 semanas, ¿me entiendes? Juan Guaidó es profesor de la Universidad de Florida, en una cohorte que están expresidentes, ex cancilleres, ex embajadores, o sea, pura gente importante. ¿Tú crees que una persona
que haya hecho ese desfalco de los Estados Unidos pudiera estar tan cercano a temas de gobierno en este país? ¿O ustedes creen que los Estados Unidos están protegiendo ladrones porque sí? O sea, también vamos a unir los dos puntos, ¿no? Te comentan aquí, Elon Musk está entonces pelado con la corrupción de la USAID. ¿Qué pasó No, con los videos? Ya va, ya va. Ajá. ¿Qué no. pasó con los videos donde entregaron millones a los opositores? No sé cuáles videos, pero bueno, bien, bienvenido a tu comentario. No, no, Cuéntame. no. No hay ningún video donde se le otorgue billones a los opositores. Hubo comunicaciones oficiales de la USAID firmando acuerdos de cooperación con líderes opositores. Eso no quiere decir que esa plata se las depositaron a ellos. La USAID en su momento hizo todas las comunicaciones pertinentes con respecto a toda esa subvención, a todo ese grant que se hizo para la situación de Venezuela. Eso lo manejó Naciones Unidas, lo manejó ACNUR, lo manejó Migración Colombia, lo manejó Brasil, lo manejaron un montón de organizaciones que se encargaban de prestar asistencia a los venezolanos dentro de Venezuela. Hermano, hay una organización que se encarga de atender a los niños dentro del JM de Los Ríos, Ajá, que se llama Prepara sí, Familia, por decirte un ejemplo, que sí, esto no sí, tiene sí, nada que ver sí. con la USAID, Sí, los pero es conozco, para los que conozco, los entiendan, conozco. excelente, excelente organización. Ellos por muchos años, por la persecución del Estado venezolano, han tenido que hacer la asistencia a los niños del JM de Los Ríos calladitos, sin que nadie se enteren, porque si ellos ponen en Twitter que están entregando medicamentos en el JM de Los Ríos, no los dejan entrar. ¿Por qué? Porque esa comunicación de que una ONG tiene que llevarle medicina a los niños en el JM de Los Ríos, lo que hace es denunciar la falta de asistencia y la irresponsabilidad del Estado con respecto a esos niños. Por ejemplo, entonces hay muchas cosas que sucedieron en Venezuela que no pudieron comunicarse Sí, por tema de seguridad, como es el caso de la asistencia a niños dentro de los hospitales como el JM de Los Ríos, hermano. El día de hoy, mira, la situación es tan compleja, Sergio, tan compleja, que el cierre de la USAID, ¿qué pasa? La USAID tiene este fondo de dinero que es el 0,05% del presupuesto de los Estados Unidos. Tampoco allá a creer que es una fortuna. Pasa que nosotros no dimensionamos la plata. O sea, ¿sabes qué era una fortuna? Los 23.000 millones de dólares que se robó Tarek El Aissami. Eso sí era una fortuna. Esto es un pedacito, ¿no? Todo un pedacito. Esa plata de la USAID se reparte en implementadoras. Esas implementadoras trabajan con miles de organizaciones alrededor del planeta. Con el cierre de USAID puede haber corrupción. O sea, mi problema no es con la intervención de la USAID. Tenían que hacerlo. Investigar está bien, corrupción, es un nuevo está bien, gobierno, todo claro. bien. El Tienen que problema es las verificar. formas. Tú paraste de una manera muy tajante la ayuda que llegaba a millones de personas. ¿Y sabes lo que es más triste? Que las organizaciones que en Venezuela recibían fondos, no de la USAID, porque muy pocas personas reciben fondos o muy pocas organizaciones reciben fondos directamente de la USAID. Eso no pasa por ahí así. Pero bueno, para explicarlo más sencillo, las organizaciones que hoy no pueden trabajar en Venezuela y en Colombia y en África, pero en el caso de Venezuela no pueden ni siquiera quejarse, Sergio, porque hay una ley que criminaliza la cooperación internacional. ¿Me entiendes? Hay una ley que, entonces la gente ni siquiera se puede quejar de que cerraron la USAID y las implementadoras a las cuales aplicaron proyectos que les asignaron recursos para trabajar en Venezuela, porque se ponen en riesgo de que vayan y les toquen la puerta de la oficina y los metan presos. O sea, esto es una situación compleja, que no es simplemente decir lo que la gente quiere escuchar. Sí, ¿Entiendes? sí, ¿no? Y además que al final, si no dice lo que quieres que digas, entonces ya uno es tildado de cualquier cosa. En este caso, pues tú que has venido hablando del tema ampliamente, pues ya te dicen, por eso que hablan de que vives en Narnia. No sé cuál es el tema con Narnia, ¿no? Pero bueno, La gente ¿qué te puedo decir? la gente quiere escuchar Ajá, lo que su corazón le pide, ya, hermano, ya. y tiene resistencia a escuchar lo que esto es que ni siquiera es una opinión, estoy Claro, relatando lo que es, ni siquiera exacto, estoy los diciendo hechos. ni siquiera estoy diciendo si es bueno o malo,
O sea, estoy diciendo lo que ha Estás pasado, diciendo lo que ocurre realmente, lo que lo pasa que realmente. ocurre. Entonces dicen, ¿qué pasa? Dicen y Pero que, es importante sobre todo decir que efectivamente este dinero de la USAID no ha ido directamente a personas, va a organizaciones. va a Y organizar. efectivamente algo importante que también has comentado y quiero que se entienda, ojo, no es que ahorita, yo también lo he venido, o sea, lo he comentado en su momento, pero ese dinero no va, o sea, usted como migrante, por ejemplo, que es el que muchos se sienten afectados, no va a recibir plata en efectivo. Eso, olvídese de eso. Nunca lo recibió ni lo va a recibir porque ese no es el objetivo y nunca fue el objetivo de la USAID, que era precisamente ayudar a organizaciones, gobiernos para colaborar con todo el tema migratorio. ¿Verdad? Exactamente. No lo sé, porque es que mucha gente me dice, no, que aquí, no sé, no me acuerdo si era en Perú, o en Ecuador, aquí no hemos recibido nada, pero es que tú no tienes por qué recibir nada. Tienes que recibir ayuda de esas organizaciones que en todo caso recibieron esos recursos. Ojo, ojo, y tampoco es que no se ha hecho proyectos así, cosas así, porque había una cosa que hacía, por ejemplo, una cosa que me viene a la mente ahorita, Caracas Mi Convive, que era, lo alimenta la solidaridad, era un proyecto que se llamaba así, de Caracas Mi Convive, de Roberto Patiño, era el Ok, director de esa organización, sí, sí. y hacían 500 comedores en Petare, 500 comedores en La Vega, 500, y le daban el desayuno, creo, el desayuno, el almuerzo a los niños que estaban escolarizados dentro del sistema público de escuelas. O sea, tampoco es que eso no existe, esos programas existen, pero no son todos. O sea, bueno, aquí cuando quieran una clase me escriben. Bueno, cómo no, hermano, claro que No, no, sí. no tú, lo que Yo quieran, lo que estén interesados en saber también, más. yo también puedo recibir esta clase. Bueno, Melanio, nada, esto sigue. Además que, como bien dices, todavía no hay una investigación No concreta, directa, hay. o hay, por lo menos, luces de lo que está ocurriendo. De hecho, estaba leyendo que hay más bien una decisión judicial que ha bloqueado el plan de despedir a empleados de la USAID, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, para que sepan también, ¿no? Un juez federal bloqueó el plan del presidente de obligar a miles de empleados de esta agencia a dejar sus puestos con una baja administrativa. Sé que está bloqueado también el hecho de impedir, o fue impedido, pues el bloqueo, el despido de Sí, cientos de empleados de la USAID. de 10.000 empleados, 10.000 empleados. Imagínate. Sí, señor. Bueno, mi querido Melanio, esperamos que haya quedado un poquito más claro este tema y qué bueno que lo tocamos un poco porque siempre la gente pues comenta y comenta y a veces se habla sin Porque fundamento, ¿no? es lo que yo te decía, es la línea que tienen ahorita. Hablen de la USAID, hablen de la USAID, hablen de la USAID. Mucha gente se pega inocentemente, como diciendo, bueno, es verdad, este tema es importante, yo voy a preguntar, es verdad, yo nunca vi ayuda humanitaria, es verdad, a mí nunca me entregaron un paquete de pañales, a mí no me dieron esto. Oye, esto debería ser verdad. Hay gente que lo pregunta honestamente, pero hay una línea desde el régimen de Nicolás Maduro de insertar esa conversación en todos los espacios donde se hable de la corrupción de ellos, del crimen, etcétera. Para Entonces, desviar la atención para desviar la además. atención. Entonces, claro, es lo que yo te decía, hay gente que ni siquiera me sigue, que no ve que yo me meto, yo no, esta persona no me sigue, y yo tengo 5 días hablando en vivo y quedan los videos colgados en mi canal de YouTube, en mi Instagram, del tema de los USAID, recomiendo el de Julio Coco, lo vuelvo a hablar aquí y seguro me van a escribir más tarde, mira, habla de los USAID. Oye, pero ¿qué más voy a hablar? O sea, ¿qué quieres que te hable de la historia? Mire, 1970, ¿no? O sea, ¿de qué más te hablo? Eso se queda bien. Yo no te imagino leyendo un Así documental que, en el año 1970. 1970, el presidente. John F. Kennedy. ¿Qué sé yo? Exacto, se quedaría bien. Mira que hoy estás muy serio, ¿vale? Sí. Tengo una Vale. reunión ahorita, Me entonces bueno, imagino, me me tuve que imagino, vestir de gente. de gente. Mi querido Melanio, fuerte abrazo, hermanito, gracias. Feliz Abrazo. semana, feliz inicio de semana, gracias por permitirme conversar contigo. Hoy Vale, seguimos en gracias a contacto. ti. Chao, hermanito. Chao. Bye.